Protocolos de bioseguridad, colegios privados de Fusagasugá. Introducción, objetivos, marco normativo del orden nacional, leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares, lineamientos del orden territorial, definiciones y o glosario, relacionadas con salud, relacionadas con educación, responsabilidades, general, específica, de la rectoría, del coordinador, de docentes empleados, del restaurante o cafetería escolar, de padres de familia. Proceso de alternancia. Fase 0, planeación. Fase 1, adaptación. Fase 2, consolidación. Prácticas de bioseguridad. Protocolo de limpieza y desinfección. Recomendaciones especiales. Elementos de protección personal. EPP para la prevención del COVID-19. Protocolos para la permanencia en la institución. ACPF. Recomendaciones para salir de casa. Protocolos para el desplazamiento hacia el colegio y hacia la casa. Recomendaciones para dejar estudiantes que se desplazan en vehículo particular. Protocolo de uso del transporte público. Protocolo para el control de ingreso a instalaciones del colegio. Formatos de control de ingreso. Protocolos durante la jornada escolar. Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19. Señalización y demarcación. Comunicación y capacitaciones, líneas de atención en caso de emergencia por COVID-19, carta de autorización de padres para la asistencia de su hijo o hija al modelo de alternancia, carta juramentada del rector o representante legal para el cumplimiento de protocolo. Introducción. La crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus COVID-19 ha generado un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad, de las cuales el sector educativo no es ajeno. En consecuencia, ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad a la presentación del servicio educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con las distintas autoridades de orden nacional, departamental y local para las recomendaciones de cuidado, autocuidado y distanciamiento social sean premisas fundamentales en la toma de decisiones para la organización de la prestación del servicio educativo. Es así como las actuales condiciones sanitarias han llevado a la comunidad educativa a asumir un gran compromiso para salvaguardar la salud y la vida de todos los miembros, priorizando a aquellos que bajo determinados criterios son más vulnerables. En ese orden de ideas, con el fin de diseñar y fortalecer estrategias administrativas, pedagógicas y sanitarias, así como de asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, como la comunidad educativa debemos aportar distintas medidas pertinentes y necesarias que le permitan a nuestra institución su adecuada preparación para acompañar los procesos de aprendizaje en casa y, de acuerdo con la situación sanitaria particular de nuestro municipio, actuar de manera conjunta con las autoridades locales de salud y educación, contando con el consentimiento de las familias y educandos para orientar un regreso gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Nuestra institución, bajo el principio de corresponsabilidad mediante el presente protocolo de bioseguridad, adopta las medidas necesarias para la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia en principios de cuidado, autocuidado, gradualidad y progresividad, para el cual su cumplimiento efectivo recae en responsabilidad y compromiso de todos los actores de nuestra comunidad educativa. Objetivos. Establecer las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso del retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia. Disminuir y prevenir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus COVID-19 en la comunidad educativa durante el desarrollo de la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia. Marco normativo del orden nacional. Leyes 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. En su artículo 4 define enfermedad laboral contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se haya visto obligado a trabajar. Decretos 1477 del 5 de agosto de 2014 del Ministerio de Trabajo.
por medio del cual se expide la tabla de enfermedades. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República, por medio del cual se declara el estado de excepción por emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Decreto del 22 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Decreto 539 del 13 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia coronavirus COVID-19 en el marco de emergencias económica, social y ecológica. Decreto 660 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual se dictan las medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 del Ministerio del Interior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, particularmente su artículo 6. Resoluciones. Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país por causa del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones. Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, para que, con base en esta información, se proceda a evaluar las condiciones para la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en la sede de la institución educativa. Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19. Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y en las instituciones de educación superior para el trabajo y el desarrollo humano. Directivas. Directiva Ministerial 03 del 20 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones para el manejo de la emergencia COVID-19 por parte de establecimientos educativos privados. Directiva Ministerial del 05 del 25 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una modalidad de complemento alimentario para el consumo en casa. Directiva Ministerial 07 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones para la prestación del servicio, la prestación privada del servicio de educación inicial. Directiva Ministerial 010 del 7 de abril de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria COVID-19. Directiva Ministerial 011 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la organización del calendario académico y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos. Directiva Ministerial 012 del 2 de junio del 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en niveles de educación inicial, preescolar, básica y media en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Circulares. Circular 017 del 24 de febrero del 2020 del Ministerio de Trabajo, lineamientos mínimos para implementar la promoción y prevención para la preparación, respuesta y detención de casos de enfermedad por coronavirus. Circular 11 conjunta del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social del 9 de marzo de 2020. Recomendaciones para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.
Circular 019 del 14 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Circular 020 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del coronavirus COVID-19. Circular 021 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones para el desarrollo de los procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación del coronavirus COVID-19, así como para el manejo del personal docente, directivo docente y administrativo del sector educación. Lineamientos para la prestación de servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en las comunidades educativas del Ministerio de Educación Nacional de junio de 2020 incluye los siguientes anexos: orientaciones en salud del Ministerio de Salud y Protección Social de junio de 2020, regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia, orientaciones relacionadas con la gestión pedagógica del Ministerio de Salud y Protección Social de junio de 2020, regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia. Anexo 1. Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID-19. Anexo 2. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio educativo en los establecimientos educativos que implementan la estrategia de residencias escolares. Anexo 3. Gestión de las condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos educativos. Anexo 4. Condiciones sanitarias de bioseguridad para el suministro y consumo de alimentos en establecimientos educativos. Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y el desplazamiento desde y hasta la vivienda. Anexo 6. Orientaciones para promover la participación de niñas, niños y adolescentes y sus familias durante todas las fases que complementa el proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Anexo 7. Orientaciones dirigidas a los directivos y docentes para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por prácticas de bioseguridad. Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar, la activación de las rutas integrales de atención para la salud de niñas, niños y adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia. Anexo 9. Orientaciones ante las situaciones agudas y casos probables o confirmados de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa. Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar. Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños, jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento. Orientaciones para la atención educativa presencial bajo el esquema de alternancia para los pueblos indígenas. Del orden territorial, Circular 045 del 16 de marzo del 2020 de la Secretaría de Educación de Fusagasugá, modificación del calendario escolar y otras orientaciones. Circular 047 del 25 de marzo de 2020 de la Secretaría de Educación de Fusagasugá, estrategias académicas durante la emergencia.